En esta mañana seguimos con el libro de Romanos capítulo 8 y vamos a inmediatamente entrar a este libro. Sabemos que teníamos este libro aquí, que desde el año pasado lo estamos compartiendo y según en marzo deberíamos terminar, pero estamos atrasados en este libro. Pero hoy continuamos en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8 del versículo 1 al versículo 37. Y vamos a comenzar por el primer capítulo. Versículo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy pueden sentarse, hermanos, en esta mañana. Tenemos esa bendición tan grande que cuando llegamos a Jesucristo, nosotros tenemos ese descanso, tenemos esa paz y esa seguridad que un día estaremos con Cristo en las nubes, que un día estaremos con Cristo en ese lugar deleitándonos de las cosas maravillosas y preciosas que Cristo tiene preparado para la iglesia. Dice la palabra de Dios que hoy no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Hoy tú has recibido a Jesús. Hoy estás sirviendo en sus caminos. Qué lindo cuando nosotros nos estamos preparando para ese advenimiento. Qué lindo cuando usted está seguro que si Cristo viene, usted parte a la presencia de Jehová. Hoy tenemos la promesa más preciosa que dice la palabra de Dios, que no hay condenación para aquellos que han recibido a Jesús. Nosotros siempre hemos escuchado una frase de la palabra de Dios que siempre la coloca el inconverso o muchas veces el cristiano. Decimos: Dios es amor, ¿verdad? Y todo el mundo conoce que Dios es amor, y por ese motivo es que todo aquel que muere cree que va a la presencia de Dios. Cuán equivocado está el ser humano cuando cree que todo el que muere va a la presencia de Dios. Si todo el que muriera fuera a la presencia de Dios, yo en esta mañana no estuviera predicando la palabra de Dios, porque sabía que en la condición que estaba el sicario, el homicida, el ladrón, el hechicero, el adúltero, el fornicario, iba a la presencia de Dios. Pero qué triste es tener que decir en esta mañana que no todos van a la presencia de Dios, porque la palabra enseña que como Dios es amor, también Dios es fuego consumidor, y a su nombre. He aquí donde Dios quiere glorificarse en el ser humano, porque la Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y es esta parte que muchas personas o muchas congregaciones hoy están viviendo, y así se hacen creer ellos que en la condición que están van a ver la gloria de Dios. Yo le digo que no en esta mañana, porque hay muchos. Yo cuando comencé en los caminos del Señor, un pastor una vez predicaba en este tema y decía que no había ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y yo estaba comenzando, pero cuando él comenzó yo todavía no había leído el libro de Romanos. Cuando él comenzó a leer esta parte, nos la dejó hasta ahí, que no había ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero yo comencé a leer el contexto, lo que dice la palabra de Dios, y yo me di cuenta y le decía a mi esposa: oye, mira lo que dijo el
el pastor, pero la palabra de Dios dice otra cosa. No es solamente para los que están en Cristo Jesús, que los que están en Cristo Jesús van a alcanzar la salvación, sino dice la palabra de Dios, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y a su nombre. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5:16. Vamos a ver algo que en Romanos 5:16. Vamos a mirar un poquito de Romanos 5:16. El que lo haya encontrado puede leerlo. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y a su nombre. Por un hombre llegó a la condenación. Como el caso de aquel, uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Hoy somos justificados ante Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios, sino por fe y a su nombre. Entonces, miramos algo. Dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que están en Cristo. Y es lo que las iglesias en este tiempo están predicando. Pero acordémonos que el pecado entró por un hombre. Y por un hombre, toda la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Pero es tanto el amor de Dios que Dios nos permite hoy ser redimidos por la sangre de Jesucristo, que nos justificó, que nos redimió del pecado. A Cristo le costó redimirnos, y solo Jesús está pidiendo de usted y de mí que entreguemos nuestra vida y nos consagremos alma, cuerpo y espíritu para Él y a su nombre. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque el darse Cristo en la cruz del Calvario nos ha librado de la ley de la muerte, nos ha librado de la ley del pecado. Hoy podemos decir confiadamente, cuando ya no vivimos conforme a la carne. Usted sabe cuándo no vivimos conforme a la carne, cuando ya no practicamos el pecado. ¿Y qué pecado es el que el hombre no debe practicar? Nosotros buscamos Gálatas 5 del 16 en adelante y podemos ver el pecado que el hombre, y ya nosotros no lo sabemos, esto no lo sabemos de memoria. Gálatas 5, 16. Pero dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dijo, no me canso, el apóstol Pedro, de predicarle todas las mismas cosas todos los días. Gálatas 5, 16 en adelante, ¿qué podemos ver allí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque el apóstol Pablo dijo también, muchas veces hago lo que no quiero. Y usted muchas veces hace lo que no quiere, y luego estamos arrepentidos. Pero qué lindo cuando nosotros no le damos esa ocasión al enemigo. Porque nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, y que no sabemos el día y la hora en que Cristo ha de venir. Y qué lastimoso es que Cristo nos encuentre a nosotros haciendo lo malo.
que hayamos hecho 100 buenas, pero que un día hagamos una mala, porque descuidamos nuestra vida espiritual. Sería lamentable, porque el que hace el pecado es del diablo, dice la palabra del Señor. Dice el 18: pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y a su nombre. Ya no lo sabemos de memoria. Pero ¿por qué, iglesia, muchas veces practicamos el pecado? Caemos en descrédito, en tentación, en el lazo del diablo. Si usted tiene que estar hoy convencido de que Cristo está a las puertas, o que no sabemos si en este momento podamos partirnos de algo, bendito sea el nombre del Señor, y tengamos que partir de esta tierra, estamos preparados para ir a la gloria de Dios. Nuestra vida está en fuego allá afuera, nuestra vida, aún en este lugar, aleluya, nuestra vida está en fuego. Nosotros podemos perder la vida en cualquier momento, pero estaremos preparados. Recordemos nosotros que no hay condenación para los que están en Cristo, pero los que no viven conforme a la carne, estaremos viviendo conforme al Espíritu. Habremos decidido a vivir una vida santa delante de Dios, porque es que muchas veces, iglesia, estamos practicando lo mal. Mira, hay cosas que el Señor en estos tiempos me está inquietando, y en estos días Dios, mientras meditaba en la palabra, Dios traía un pasaje a mi vida. Y este pasaje, a través de este pasaje, Dios me reprendía, porque me dijo la palabra de Dios, me decía la palabra de Dios: te he puesto como guía, te he puesto, pero estás dejando hacer cosas que desagradan, que me desagradan. Y me decía, ¿sabes? Y me llevaba el pasaje de Abraham con su sobrino Lot, y me decía, mira, Lot prefirió lo fácil. Buscó lo que era sabroso, lo que ya estaba trabajado, y se mezcló, y cada día se fue extendiendo más y más hacia Sodoma. Mientras que Abraham tomó las tierras áridas, infértiles. Pero la palabra me dice a mí que Dios hace producir las tierras áridas, que Dios hace salir agua en el desierto. Y nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos que cuando Jehová sacó al pueblo de Israel e iba pasando por el desierto y tuvo sed, aquel día que el pueblo tuvo sed, aún de la piedra brotó agua. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que nosotros tenemos es el único que tiene poder. Y cada día me decía a través de la palabra, y mientras meditaba, se extiende el pueblo hacia Sodoma. Señor, ¿y saben qué me dijo? Qué triste. Yo digo que Dios me reprendió duramente ese momento. Y me decía el Señor, bendito sea el nombre del Señor, si tú no predicas la palabra, y si tú no le dices a las personas, a las almas, cómo es que se tiene que servir a Cristo, tú te irás al infierno. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Y en el infierno, aquello que tú les predicabas y que no le decías la verdad, te odiarán, te pegarán, te patearán, porque se airarán contra ti, porque te puse como ministro, como siervo, bendito sea el nombre de Dios.
Y de pronto, no le decías que las manguitas están muy corticas. No le decías que las faldas están muy cortas. Y entonces te echarán la culpa cuando estés en el infierno. Y ellos también te echarán las culpas a ti, porque nunca le reprendiste esas ropas apretadas. Decía, yo soy santo. Y yo te digo, aquel día sentí temor. Aquel día sentí temor y dije, Jehová, hasta este día dejaré que sucedan esas cosas en la iglesia. Eso no hace tiempo, hermano, eso fue hace como 3 días. Mientras en la noche me acostaba a dormir y no podía dormir, meditaba y el Señor me traía este pasaje cuando nunca lo había traído a mi mente, y me decía, ¿sabes por qué Lot le pasó lo que pasó? Porque dejaba hacer lo que sus hijos querían, dejaba hacer lo que el pueblo quería, los siervos querían, los pastores querían. Y cada día se extendió más sobre Sodoma, y cada día a la gente le gustaba más lo de Sodoma, cada día invitaban más las personas de Sodoma. Y sabes que ese día tuve temor, y el Señor me decía, no importa si te quedas solo, porque yo vengo a buscar una iglesia santa. Y por ese motivo se acuerda que Jesús le dijo a los apóstoles también, ¿se quieren ir ustedes? Porque era que estaban mirando, mira, Jesús le dijo, cuidado con los fariseos, con la levadura que ellos tienen. No miren lo que ellos hacen. Jesús se lo dijo. No te contamines como ellos visten. No te contamines como ellos se pintan. No te contamines con lo que ellos hablan, porque es pura levadura. Y es que un poco de levadura en la iglesia leuda toda la masa. Un poquito de pinta uña desmante, destruye tu vida espiritual y te manda para el infierno. Y yo no quiero ir a ese lugar por no decirle la verdad a usted, iglesia. Porque si el Señor me reprendió mientras yo pensaba, mientras yo meditaba en la cama, después de haber leído una lectura, Dios me traía este pasaje y me dice, allá no te van a querer, ay hermano Omar, allá te van a odiar, tus mismos hermanos, porque ellos te van a echar la culpa a ti, que tú nunca le dijiste que eso era malo. Yo nunca había sentido que Dios me reprendiera, que Dios me hablara, o es que yo no puedo decir que Dios me habló, pero esto venía a mi mente. Y esa mañana, esa noche tuve temor, y esta noche, aleluya, me comprometí con Dios a predicar y hacer ver lo que le agrada a Dios, no lo que me agrada a mí. Porque Él me decía, yo soy santo, y aquí ninguna cosa inmunda entrará. Yo no le puedo predicar un evangelio diferente, hermano, que yo siempre hemos predicado un evangelio, pero hemos dejado pasar cosas. Mira, la vara es para corregir, el pastor usa la vara para corregir. El pastor, cuando ve que la oveja va al resbaladero, cuando ve que la oveja va a caer a un hueco, él toma, como que la oveja es corta de vista, él toma su vara y la empuja para que tome el camino que ha de seguir. Pero yo me atemoricé esa noche. No, allá no te van a tratar con amor, allá no vas a ser el hermano mal. Ay, que el hermano Omar sí es bueno. Ay, que el hermano Omar no dice nada. Y esa noche casi no pude dormir. Porque ¿qué? Yo estoy luchando por mi salvación. ¿Qué tal, iglesia? Tú guardándote y otros no se guarden. Si fueses tu pastor, muchas veces, muchas iglesias o muchos pastores dejan hacer lo que quieren por el dinero, pero el Señor me decía, que Él es mi proveedor y se te he sostenido y te he guardado.
Y es aquí donde nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el reino de los cielos? Somos la sal de la tierra. Mira, yo quiero también que en esta mañana nosotros aquí invitamos muchas personas a predicar, pero yo quiero que usted esté atento a todas las cosas que se predican y a lo que yo predico y cada hermano predica. Y usted tiene el derecho de decir, hermano, ¿por qué el predicador dijo esto? Yo hay cosas que medito en mi corazón cuando alguien predica o alguien viene. ¿Usted se acuerda de un mensaje? 2 domingos atrás, un hermano dijo que usted es la sal de la tierra, pero que somos la sal. ¿Usted se acuerda? Un pastor Carlos, un hermano Carlos Saucedo, dijo que usted es la sal de la tierra. Pero dijo también que la sal vino para sanar, ¿qué? Y a su nombre, ¿dónde estábamos? ¿Lo qué? ¿Lo qué dijo el hermano? Lo podrido. Lo podrido no sirve y se bota, dice la palabra de Dios. Lo podrido no sirve. Vino a salar, a preservar, porque la sal preserva, pero no preserva lo que está podrido. La sal no preserva lo que está podrido. La sal preserva lo que está bueno. Y Dios no está buscando cosas podridas, Dios está buscando cosas buenas. Y Dios está buscando a usted como sal de la tierra para que sale la carne que está buena, para que no se pudra, porque lo que se pudre está a punto de desaparecer. Lo podrido no se sabe. ¿Usted ha visto a alguien salando lo podrido? Yo lo he visto enterrándolo. Usted va al mercado y compras carne y se le pudre y no la sala. Pero usted va al mercado antes, en los tiempos de antes, se iba al mercado y se mandaba a salar la carne buena para preservar. Y usted es la sal de la tierra, porque usted está llamado a preservar el evangelio de la gloria de Dios. Usted es la sal de la tierra para salar, para que lo bueno no se pudra, sino tenga el conocimiento de la palabra de Dios y alcance la salvación y la vida eterna. Lo podrido se bota. Lo que está podrido no sirve. Y si nosotros vamos por la palabra, la Biblia dice que nosotros no debemos comer cosas ni mortecinas. Estaba prohibido a un nazareno acercarse a un cuerpo muerto. Si alguien está podrido, dice la palabra de Dios, el que sea inmundo, lo sea más. El que sea santo, santifíquese más. Y el que sea inmundo más. Porque ya la sal no puede preservar. Cuando un cristiano conoce el evangelio y se aparta, ese no puede preservarse. Ese ya está podrido y a punto de desaparecer, y a su nombre. El cristiano es para salar, la sal de la tierra. Pero lo podrido, yo nunca he visto a nadie salando algo podrido. Quisiera verlo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, y a su nombre se dio Cristo por causa nuestra para destruir al pecado. Porque Jesús se hizo maldito, dice la palabra de Dios. Llevó todas las maldiciones en su cuerpo para libertarnos a nosotros. Y es lo que la palabra de Dios nos recuerda hoy en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 3. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pues mire bien que dice el 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos, iglesia, conforme a la carne. No andamos mirando al
sino acercándonos al Cristo de la gloria y a su nombre. Nos acercamos al Cristo de la gloria. Tenemos una relación continua con Él, no con el mundo, porque las cosas del mundo para nada aprovechan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y a su nombre. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que no son de la carne piensan en las cosas, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, iglesia, piensan en las cosas del Espíritu, en venir a ayudar, en venir a orar, en deleitarse en la presencia de Dios, en alabarle con todo el corazón, aleluya, en hacer la obra evangelística, en hacer, bendito sea el nombre del Señor, lo que a Dios le agrada, ir a visitar a los enfermos, ir a visitar a los hermanos que no vienen. Esto le agrada a Dios. Esta es la obra del Espíritu, pero la obra de la carne es la que no te deja hacer las cosas de Dios y a su nombre. Las cosas de la carne es lo que te trae cansancio, lo que te trae desánimo. Eso es de la carne, porque a la carne le gusta estar reposada, quieta, meditando en las cosas malas. Usted no se da cuenta que los jóvenes que les gusta trabajar duran muchos años, pero los jóvenes que están en las esquinas, que no aprenden a trabajar, sino que están pensando en lo malo diariamente. Así es el hombre de Dios, el que no hace nada, el que no se preocupa por su vida espiritual, está pensando, le vienen dardos del maligno, le vienen cosas perversas, cosas malas, porque no se dedica a la obra de Dios, no se dedica, bendito sea el nombre, a escudriñar las escrituras, no se dedica a ayunar, no se dedica a orar, no se dedica a vigilar. Todo le pesa, todo le huele mal, nada le gusta, bendito sea el nombre del Señor, de las cosas espirituales. Pero no, las fiestas, ir al paseo, ir a la playa, estar por todas las cosas del mundo. Pero cuando a la obra de Dios siempre tenemos una excusa. Pero recuerda, iglesia, quien quiera que sea, dice la palabra de Dios, somos inexcusables delante de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, y eso es lo que nosotros debemos estar seguros, que nosotros somos inexcusables delante de Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne, mirado bien lo que le estoy diciendo en esta mañana, es muerte. El estar quieto, viendo televisión, adulterio, fornicación, homosexualismo, ¿verdad? Mentiras. Dice que el ocuparse de esto es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Es vida y paz. Y eso no. Porque cuando tú te ocupas del Espíritu Santo, tienes gozo en tu corazón, y aunque tu esposo se levante, tu esposa se levante, tú cantas alabanzas a Dios y glorificas el nombre de Jehová. Aunque venga la adversidad, tú estás contento. Pero cuando estás en la carne, estás escuchando cómo se defiende la de la novela cuando el esposo viene bravo, tú enseguida le contestas lo mismo, porque se está edificando en las cosas de la muerte. Esto es para muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El estar orando, el estar vigilando, el estar pendiente a las cosas de Dios, es vida y paz. Haciendo la obra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice que ellos no se sujetan a la ley. ¿Verdad? Esta palabra es muy dura. Para que esté en la carne, esta palabra es dura. ¿Qué quiere? Que me vista como una vieja. ¿Qué quiere? Que me vea fea. Qué lindo cuando nosotros, seamos hombres o sean mujeres, se arreglan para Cristo, con dignidad, con pudor, con pureza. Usted lo hace para Dios. Usted lo hace para Dios.
Pero no quiere decir que usted tiene que vestirse de la manera más horrible, porque eso es santidad. No, eso no es santidad. Santidad es cuando usted lo hace para Dios. Para usted, primeramente, porque es que Dios es mi vida. Dios tiene que llevar la preeminencia en mi corazón. Primero, antes para el esposo, cambiarme para el esposo, no, porque es que el esposo me ve feo. Pero lo importante es que Cristo te vea precioso. Y Cristo, que tiene el poder, el dominio y la autoridad, si Cristo no pone la gracia, siempre te va a ver fea. Así se vista como se quiera vestir. Cuando tienes la gracia de Cristo, te van a ver bonito, te van a ver bonita. Porque si no tienes la gracia de Cristo, nadie, tu esposo, va a poner los ojos en otro. Pero si tienes la gracia de Cristo, vas a tener el encanto de Dios y a su nombre. Y a su nombre. Así que desnudes, así hagan lo que sea. No tienen la gracia de Cristo. Entonces lo importante de nosotros es saber que el ocuparse del Espíritu es vida, y dice la palabra de Dios que es paz. Trae consigo la paz. ¿Dónde? A donde nosotros lleguemos, a donde nosotros estemos, en el hogar, con los hijos, con la familia. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra del Señor, extendiendo cada día más hacia su honra. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso es lo que el Señor nos dice. Sino según el Espíritu. Mas usted no vive según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, dice la palabra de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros vivimos bajo la obediencia, sujetándonos a aquel que nos tomó por soldado. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos